Hola a todas, bienvenidas un martes más al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast dirigido a todas las compañeras de profesión, psicólogas, psicólogos, que día a día nos van acompañando más en este proyecto de formación a psicólogas y no solo de formación como tal, sino también un poco con el objetivo de abrazar nuestra salud mental, la de las propias personas que cuidan y que acompañan a otras personas desde el lado más profesional, ¿no? Desde la parte de la psicología. Y siempre recalco esto porque me parece importante decirlo. Creo que es muy importante que tengamos como estos espacios en los que poder profundizar, por un lado, en información y formación, que nos dé también a nuestras herramientas como psicólogas, pero también como encontrar ese huequito para nosotras, en los que poder vernos identificadas con inquietudes, dudas o necesidades que todas las psicólogas también tenemos, ¿no? Y que podamos también cedernos esa parte de priorizarnos y del propio autocuidado, ¿no? Que justo de ello tenemos un podcast anterior que hicimos de los primeros, y si era de los primeros, pues por algo sería, ¿no? Y de nuevo, gracias, como siempre, por acompañarnos en otro episodio más, por todas las palabras de agradecimiento y sugerencias que nos vais dejando desde que hemos iniciado este proyecto. Hoy, para ya iniciar un poco el podcast y no quitar tiempo, algo que me parece muy importante que tenga todo el tiempo del mundo dentro de lo reducido que es este espacio para hablar de algo tan amplio como lo que vamos a hablar. Hoy tengo el placer de estar aquí con Paula Cabal. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, integradora, especializada en trastornos de la personalidad, que es justo de lo que vamos a hablar hoy. Y antes de definirla o de presentarla yo, quiero también darle un espacio para darle la bienvenida, para agradecerle de nuevo, como ya le decía antes, que estuviera aquí y para ver un espacio si ella quiere decir algo más sobre ella, que seguro que es mucho más, además de todo lo que he contado. Así que hola Paula, bienvenida y gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Isa, gracias a vosotras por invitarme hoy aquí. Y bueno, poco tengo que añadir, ¿no? Esto de presentarse a una misma siempre es tremendamente incómodo. Esto es otra de las cosas que casi todos los terapeutas tenemos en común, ¿no? En nuestro sentir universal. Pero sí quizá decir, ya que es el tema del que vamos a hablar hoy, bueno, estoy súper de acuerdo con todo lo que has dicho al inicio. Como sabes, yo también tengo un proyecto precisamente dirigido a la salud mental de los terapeutas, ¿no? A la formación, la supervisión y el autocuidado precisamente, porque me parece algo tremendamente importante y hoy cuando hablemos de personalidad y de trastornos de personalidad seguramente lo tocaremos porque es algo ineludible, pero sí que un poco con respecto a lo que vamos a hablar hoy, yo lo que puedo decir es que cuando yo me formé o me especialicé en trastornos de personalidad, esto supuso para mí un antes y un después en mi carrera profesional, ¿no? Fue algo que me ayudó muchísimo a ampliar la mirada hacia el paciente, a formular los casos y a entenderlos con un nivel de profundidad muchísimo mayor, ya no solo hablando de trastornos de personalidad propiamente dicho, sino de psicoterapia en general, porque todos nuestros pacientes tienen personalidad, ya sea normal o patológica, y fue un enfoque y unos conocimientos que a mí me aportaron como una apertura, ¿no? Un mundo nuevo en la forma de entender la psicoterapia y por tanto de abordar los casos y me ayudó infinitamente. Ujú. Qué bien, pues qué bonito que te cedieras a ti también la oportunidad de investigar un poquito más y explorar este mundo, porque entiendo que te haya abierto muchísimo la mirada. Y de hecho también luego hablaremos de por qué es importante, ¿no? Entender todo esto a la hora de hacer psicoterapia. Así que bueno, también gracias Paula por hacer ese esfuerzo de presentarte sabiendo lo difícil y cómodo que puede resultar. Y gracias de nuevo por estar aquí. Y bueno, como hemos ido diciendo, hoy vamos a hablar de los trastornos de personalidad en psicoterapia. Es un tema tremendamente amplio y en ocasiones muy complejo de sostener también emocionalmente por nuestra parte, por parte de las psicólogas o psicólogos. Así que de ello hablaremos. Y para empezar, que justo ahora, Paula, dabas como esa pildorita de personalidad patológica y no patológica, yo creo que empezaría un poco desde ahí, ¿no? Desde cómo diferenciamos o qué diferencias encontramos entre personalidad patológica y personalidad no patológica. Ujú. Bueno, pues lo primero es entender, como decíamos antes, que todos tenemos personalidad. También los terapeutas incluidos, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta esto y conocer muy bien nuestra personalidad. Y cualquier paciente que llegue a nuestras consultas va a tener personalidad, ¿no? Porque al final esto tiene que ver con este patrón idiosincrásico de ser y de estar en el mundo, ¿no? Esta forma de percibir, de interpretar, de afrontar, de relacionarnos, de comportarnos, ¿no? En general. Entonces, esto es algo que nos confiere también mucha identidad, una identidad que teóricamente, ¿no? Si es sana, será estable en el tiempo, vamos a tender a comportarnos de una forma más o menos similar en diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes situaciones, ante diferentes retos, va a ser sólida, va a ser coherente.
pero va a ser flexible también, ¿no? Para que precisamente nos podamos adaptar de forma sana a las diferentes circunstancias. También nos va a dar una capacidad de tener objetivos o metas vitales importantes a largo plazo, ¿no? De saber qué propósitos vitales tenemos. Y cuando todo esto no está presente o falta esta coherencia, es demasiado rígido, es inestable, es incoherente, normalmente nos vamos a encontrar no tiene por qué ser un trastorno de personalidad, pero sí a lo mejor algún problema, ¿no? O algún rasgo demasiado rígido que quizás nos esté generando algunos problemas. Los autores coinciden en que cuando hay un trastorno de personalidad, además de cumplir estas características, va a generar problemas intrapsíquicos, también de relación social, ¿no? O disfunción social y de capacidad de adaptarse al medio o a los retos de la vida, y también estos problemas a nivel de identidad, ¿no? De que la identidad no esté integrada, no esté clara, no sea estable y no tengamos estas metas o propósitos o valores de vida bien definidos. Claro. Bueno, ahí yo veo como también esa diferencia que encontramos también, ya no solo hablando de personalidad, sino en cualquier otro caso que nos lleva a consulta, ¿no? Que es el denominador común de un malestar significativo, ¿no? Que pueda existir en la persona y en su vida. Entonces, claro, si tenemos en cuenta como que esa personalidad es inflexible, también va a conllevar, por lo tanto, ese fracaso adaptativo del que hablabas, ¿no? Porque si ese desarrollo identitario no puede adaptarse a las circunstancias de vida que hay alrededor de la persona, o que no puede adaptarse al momento del ciclo vital en el que se encuentra, o incluso a ese contexto y a sus normas sociales o culturales, entonces ese fracaso adaptativo ya no solo es en ese desarrollo identitario, sino en las relaciones que se tiene con otras personas, también va a suponer que se cree un malestar significativo, ¿no? Que de hecho en muchas ocasiones es por lo que se acude a terapia, no tanto por un tengo este trastorno de personalidad X, sino por un no sé qué me pasa, que me pasa esto, ¿no? Que tengo estas dificultades a nivel social, que veo que no encajo, que veo cosas en mí que a otras personas no les ocurren. Entonces esa inflexibilidad también conlleva como ese malestar significativo, que ahí es donde podemos también un poco establecer lo patológico versus lo no patológico, ¿no? Ujú. Totalmente. Mira, por lo general los pacientes llegan a consulta, como tú dices, con un síntoma o con un problema que resolver, ¿no? Vienen diciendo, ay, mira, es que tengo esta personalidad que me genera muchísimos problemas, ¿no? De hecho, fíjate que hemos dicho que también aparecían otros problemas, ¿no? Asociados bueno, no solo al sufrimiento interno, sino a la capacidad también de relacionarse con otros, porque solo por la capacidad de adaptarse al medio no podemos entender o diferenciar, ¿no? Una personalidad normal de patológica, porque había clasificaciones hace años que tenían esto en cuenta, pero con el devenir de la sociedad nos dimos cuenta que hay muchos trastornos de la personalidad en la sociedad actual que están perfectamente adaptados al medio, incluso que son muy exitosos, ¿no? Como algunos perfiles narcisistas que están, bueno, pues de directivos en grandes empresas o incluso en política, y entonces, bueno, pues hemos visto que eso no era un criterio suficiente para poder entender cuándo realmente hay un problema, ¿no? A nivel identitario. Entonces, esos perfiles muchas veces ni siquiera nos llegan a consulta, ¿no? Porque esas personalidades muchas veces son muy egosintónicas y se sientan muy en consonancia con quién son, les ha traído eso, les ha dado mucho valor o les trae muchos beneficios, y entonces muchas veces ni siquiera llegan a consulta. Cuando llegan a consulta llegan con algún tipo de sufrimiento, ¿no? Como decíamos, con un síntoma, con un problema que resolver, y eso no nos da suficiente información para saber qué es lo que podemos hacer para ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Muchas veces tenemos que profundizar muchísimo más allá del síntoma, porque diferentes perfiles de personalidad pueden llegar a consulta con el mismo síntoma, con ansiedad, con depresión, por ejemplo, pero no nos está hablando el síntoma de la misma cosa, no nos está hablando del mismo problema, no nos está hablando de para qué le sirve a esa persona, ¿no? Sabemos que el síntoma es un intento de solucionar un problema, generalmente de origen vincular, y ese síntoma está cubriendo algún tipo de función para nosotros. Pero si nosotros conocemos y profundizamos en la personalidad de nuestros pacientes, vamos a entender mucho más allá del síntoma. Vamos a poder entender qué función tiene ese síntoma, vamos a poder entender cuáles son las dificultades más estructurales y más profundas de esa persona, y poder trabajar para verdaderamente ayudarle a mejorar o a tener mejorías y hacer cambios a largo plazo, que sirvan a largo plazo, ¿no? Muchas veces, si nos centramos únicamente en ese malestar o en ese síntoma y trabajamos para mejorarlo, seguramente lo vamos a conseguir y eso está fenomenal, pero casi siempre
cuando se da esa primera fase, ¿no?, de estabilización del síntoma, empieza el verdadero trabajo. Eso no significa que la terapia se haya terminado, muchas veces casi que hasta empieza ahí, ¿no? Entonces, que nosotras podamos saber qué necesita verdaderamente esa persona para poder ayudarla, ¿no? Se me viene el caso de una persona dependiente que llegue tras una ruptura de pareja, ¿no?, con síntomas depresivos. Y efectivamente podemos ayudarla a transitar ese duelo, trabajar con esa sintomatología que trae a consulta y va a mejorar. Pero si no trabajamos esa sensación de que yo por mí misma sola no valgo, yo valgo en la medida que otro me quiere, yo sola no voy a ser capaz, ¿no? Un montón de aspectos mucho más profundos asociados a cómo funciona esa persona y cómo resuelve los problemas esa persona cuando en un futuro vuelva a tener una relación de pareja que no sale bien. Tenga un problema del trabajo, fallezca su madre, se enfade con su amiga, seguramente esos síntomas van a volver a aparecer porque es la forma que esa persona tiene de resolver ese tipo de problemas, ¿no? Las rupturas vinculares, esa sensación de no ser capaz o de sentirse sola, perdida, ¿sí? Entonces, el conocer la personalidad un poquito más allá precisamente de estos síntomas o dificultades que los pacientes nos traen a consulta, bueno, a mí me ayudó muchísimo, como decía antes, ¿no?, porque me ofrece un mapa terapéutico absolutamente maravilloso. Me ayuda a saber qué necesita ese paciente, cómo tengo que relacionarme yo con él, ¿no? Cómo me tengo que posicionar en el vínculo terapéutico, que en estos casos es, si siempre es fundamental, en el caso de trastornos de personalidad es al cubo, ¿no? Porque estamos hablando de la patología vincular por excelencia, con lo cual el vínculo terapéutico no solo es el canal en el que se da la terapia, sino es un elemento de cambio en sí mismo y es un elemento en el que se van a reproducir todos esos patrones o esas dificultades que los pacientes tienen en sus vidas personales, ¿no? Sus dificultades relacionales se van a reproducir en el vínculo terapéutico. Nosotros no somos especiales y el paciente que es crítico, pues va a ser crítico con nosotros. El que es exigente va a ser exigente con nosotros. El que es dependiente va a demandar mucho de nosotros, ¿no? Entonces, que nosotros sepamos esto, sepamos manejarlo, sepamos posicionarnos en la relación terapéutica y sepamos prever las posibles trampas terapéuticas que se pueden dar en el proceso de psicoterapia, en la relación terapéutica, es clave. Es clave porque nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Antes decíamos, bueno, después de la estabilización llega la verdadera terapia, ¿no? Empieza de verdad la terapia, que bueno, empieza mucho antes, pero para que nos entendamos. Pues fíjate, ¿no? En el caso de un perfil histriónico, que no tiene por qué ser un trastorno histriónico, pero en el caso de un perfil histriónico, que nosotros podamos estar atentos a esto y tematizarlo es fundamental y va a prevenir muchas rupturas vinculares o abandonos prematuros de la terapia, porque nosotros sabemos que son personas que empiezan los proyectos con mucha ilusión y con muchas ganas, pero que enseguida se aburren. Y esto es algo que puede pasarles en la propia terapia, que en el momento que el síntoma desaparece y que lo que es incómodo desaparece, ya no van a querer profundizar más. Y entonces una vez que el síntoma no está, ya se acabó. Yo ya no quiero seguir trabajando, ¿no? Entonces, que nosotros podamos poner esto sobre la mesa, tematizarlo con el paciente, trabajar en ello, para que cuando eso pase podamos reconducir la terapia de la mejor forma posible y continuar ayudándoles en la dirección que ellos necesitan, es clave, ¿no? Y es algo que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo trabajando con los pacientes. Ujú. Totalmente, totalmente. Bueno, has hablado como de muchas cosas que tienen que ver con bueno, con esa parte integradora, ¿no? De ver a la persona como un ser holístico que lo que trae a consulta está explicado por toda una historia. Y que es fundamental que podamos ver más allá de esa demanda inicial que puedan traer, que no siempre, de hecho, en muy pocas ocasiones nos vamos a encontrar que dentro de los trastornos de personalidad vengan desde tengo esta etiqueta encima, ¿no? Aunque quizá también cada vez va pasando más porque va habiendo más información o información más accesible, por ejemplo, a través de redes sociales. De hecho, ya hay muchas personas que llegan a terapia desde tengo un trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, ¿no? Aún así, reconduciendo hacia lo que iba a decir, lo que iba a decir es el tema de la función del síntoma o de esa personalidad. Claro, esa personalidad que la persona tiene ha sido como ese disfraz, digamos, ¿no? O ese traje que la persona se ha visto obligada a crear a lo largo de su historia. Y aunque antes los trastornos de la personalidad se explicaran mucho a través de lo biológico, ¿no? De la genética, del temperamento, estaba como muy arraigado a esa parte más médica, que también desde ahí pues acabamos otorgando como una idea como muy pasiva de la persona de esto es como tú eres y ya está, ¿no?
pero también hay un componente especialmente importante del ambiente y del contexto. Entonces creo que también por eso es muy importante en esas primeras sesiones, o bueno, en general siempre, hacer ese trabajo de exploración, de evaluación de la historia vital de la persona, de su estilo de apego, de su forma de vincularse, de ese trauma posiblemente relacional que pueda existir y que pueda haber explicado muchas cosas. Entonces, esa visión integradora y esa visión mucho más allá de lo que la persona trae, creo que es fundamental, sobre todo por lo que decías, ¿no? Porque si nosotras como psicólogas adoptamos esa postura de hay esto que corregir, entonces esto choca completamente con la persona, porque entonces es como, bueno, entonces ¿qué soy? Entonces ¿qué hago, no? Con todo esto. Y ha sido realmente adaptativo el hecho de que la persona haya desarrollado esa personalidad de la forma que sea, incluso aun cuando es desadaptativo en el día a día, ¿no? O sea, lo que decías de que en muchas ocasiones la personalidad, aunque sea algo que genere malestar, puede ser egosintónico completamente, ¿no? Entonces, desde ahí, esa respuesta a la pregunta que decías de cuál es la importancia, ¿no? De tener información acerca de los trastornos de la personalidad, que no sé si en este sentido, Paula, quieres hablar de por qué es importante hacerlo. ¿El tener formación, te refieres? El conocer un poquito todo esto. Sí, bueno, pues un poco en la línea de lo que tú estabas comentando, ¿no? Yo creo que, bueno, cada vez más tenemos un enfoque más profundo, ¿no? En psicoterapia y nos quedamos menos en el síntoma como pasaba hace unos años, pero creo que efectivamente la personalidad nos da un guión, ¿no? Acerca de la persona que nos ayuda muchísimo a poder entender qué le pasa, ¿no? Siempre la persona va a venir a consulta. Aparte de, bueno, pues con el problema que ya traiga, como comentábamos antes, ¿no? Que ya tú decías, esto, el problema no es el problema, esto ya lo dicen los sistémicos, ¿no? Que el motivo de consulta nunca es el verdadero problema y esto casi siempre es así. Hay algo, ¿no? Mucho más enraizado y mucho más profundo que es lo que está generando ese problema. En el caso de la personalidad, como dices, bueno, efectivamente hay factores biológicos que influyen, ¿no? El temperamento es el que parece que tiene más peso, pero la interacción de estos con las experiencias vitales, especialmente en la infancia, son los que van dando lugar a la personalidad. Y por eso todos tenemos personalidad, porque todos tenemos que adaptarnos al medio de alguna forma y entonces en función de los recursos que ya traemos un poco puestos, ¿no? Que sería esa parte más temperamental y las experiencias más o menos adversas que vamos viviendo, vamos generando esa estructura que es la personalidad que nos ayuda a adaptarnos al medio. Entonces, es muy egosintónica muchas veces porque eso fue muy adaptativo en su momento, es que realmente nos funcionó, ¿no? Para adaptarnos en ese momento, pero ahora ya como adultos quizá ya no está siendo tan útil, incluso nos puede estar perjudicando, ¿no? Y esto es lo que tenemos que ayudar a los pacientes a que puedan ver, a que puedan entender, para poquito a poquito poder ir desprendiéndose de algunas de estas de algunos de estos funcionamientos o de algunas de estas formas de protegerse, de defenderse, ¿no? Más que de la personalidad en sí. La personalidad está ahí y está bien, sea la que sea, ¿no? Está igual que seamos más obsesivos, que seamos más dependientes o que seamos más narcisistas. La personalidad está bien siempre y cuando sea flexible. Lo que vamos a hacer en psicoterapia no es cambiar a las personas. Aquí no entra uno siendo narcisista y sale siendo dependiente. Eso no lo podemos hacer aunque quisiéramos, ¿no? Lo que hacemos es flexibilizar los rasgos de forma que los podamos poner en marcha de una forma lo suficientemente sana para nosotros y para nuestras relaciones, ¿no? Que muchas veces esto yo creo que es importante también porque a veces hay perfiles de personalidad que hasta da cosica dar el diagnóstico a los pacientes, porque precisamente con esto de las redes sociales, entre otras cosas, tienen una fama malísima los pobrecitos, ¿no? Entonces, parece que el narcisismo está maldito, por ejemplo, y jolines, pues lo que es tan malo es ser 100 narcisista como ser 0 narcisista y no tener nada de amor propio, ¿no? Todos necesitamos esa mirada de amor hacia nosotros mismos, de confianza, de seguridad, porque eso nos va a ayudar también a funcionar en la vida, a conseguir retos profesionales. La cuestión es que esté suficientemente equilibrada, ¿sí? No podemos, o sea, el cero rasgo es tan malo, ¿no? Tener nada es como tener mucho. Se trata de encontrar equilibrio, ¿no? En nuestra estructura de personalidad y eso nos va a ayudar a funcionar de la mejor forma posible y que estos rasgos los podamos flexibilizar para que no nos dañen, para que no nos generen problemas, malestar o dificultades relacionales, sobre todo. Esto es importante, claro. No sé si te he respondido, porque me he ido un poco por los cerros de Úbeda, yo creo. Está perfecto, sí, Paula, gracias.
Em, Hay una de las cosas que antes también habías comentado que lo tenía yo ahí guardado en algún lugar de mi cabeza para volver a preguntártelo. Y es acerca de esa actitud, ¿no? Que como psicólogas adoptar. Porque si bien estás hablando como de un enfoque muy humano que a mí siempre me encanta, ¿no? Y muy compasivo hacia la persona, hacia las estrategias que se ha visto obligada a poner encima, ¿no? De, como esas estrategias de enfrentamiento. Entonces, como denominador común, esa parte humana que también promueva que se genere ese vínculo terapéutico, que también implique no querer eliminar nada de la persona, sino flexibilizar dentro de ese denominador en general que siempre vamos a adoptar como actitud, ¿no? Como psicólogas en terapia. ¿Qué actitud podemos aportar respecto de los diferentes trastornos de la personalidad que nos podemos encontrar? Que antes comentabas, sé en función de la formación y de la información que tengo de cómo veo la personalidad de esta persona, tener esta información es como que me da sí, ¿no? Esa información, para la redundancia, de cómo actuar con él o con ella, ¿no? Entonces, en Claro. ese sentido, ¿qué actitud adoptar con cada trastorno de la personalidad? Pues mira, yo te diría que va a haber unas actitudes que son como generales, ¿no? Para trabajar con trastornos de personalidad en global, por así decirlo, y luego otras que serían específicas para cada perfil. De forma general, creo que hay cosas muy importantes como la paciencia. O sea, tenemos que saber que con trastornos de personalidad los procesos son más largos, son más costosos. La parte de la autoexigencia del terapeuta hay que mantener la raya y trabajarla, ¿no? Porque, bueno, pues los cambios no se dan a lo mejor con la misma velocidad que en otro tipo de procesos. Estar muy, muy, muy trabajadas personalmente porque el nivel de carga emocional y de contratransferencia es muy alto. Mucho autocuidado, muy buena gestión de agenda, porque bueno, pues hay procesos que son complejos de gestionar, de llevar. Hay que tener muy en cuenta que determinados perfiles van a hacer, bueno, pues una dinámica relacional más compleja con nuestro propio perfil y por eso es muy importante conocer nuestra personalidad como terapeutas, porque bueno, pues un terapeuta obsesivo con un paciente antisocial, por ejemplo, pues va a hacer un puzzle mucho más crisposo, ¿no? Y mucho más complejo de manejar que con otros perfiles o perfiles con los que sintonicen mucho, ¿no? Que puedan reforzar esquemas disfuncionales el uno en el otro. Entonces, bueno, conocer nuestra propia personalidad es fundamental también. Em, y eso, hay muy buena gestión de agenda, autocuidado, mucho trabajo personal, ¿no? Y la parte de la calma. Y luego, en función de cada perfil, si tenemos una formación profunda y conocemos bien un poco qué dinámicas relacionales se pueden dar, en qué trampas podemos caer, ¿no? A nivel relacional, es fundamental porque eso nos va a ayudar a posicionarnos de una forma u otra, ¿no? Pues, por ejemplo, a nivel de cercanía con el paciente. Esto con algunos perfiles será buenísimo y con otros será absolutamente abrumador, ¿no? No podemos funcionar con un dependiente igual que con un evitativo, por ejemplo, ¿no? La parte confrontativa, la parte, bueno, todo esto que tiene que estar presente en todos los procesos de terapia, pero vamos a poner mayor o menor interés, grado, hincapié en función del perfil que tengamos enfrente. Es importante también entender que al principio de la terapia tenemos que ser un poquito complementarios a ese perfil para que se pueda eh, calmar, para que pueda sentir esa seguridad, para que pueda sentir que está en un proceso seguro y que funciona, y poquito a poco vamos a ir dando pasitos atrás en pos de esos objetivos terapéuticos que tenemos con esa persona en concreto. No querer que el trastorno dependiente o el perfil dependiente sea súper autónomo en la sesión 1, porque entonces lo que va a pasar es que va a colapsar seguramente, ¿no? Y va a sentir mucha inseguridad interna, con lo cual es muy difícil que la terapia pueda tener lugar siquiera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es importante. A mí me parece que de las cosas más importantes y que más ayudan en este sentido es tener muy en mente las trampas relacionales en las que podemos caer y hacer un buen manejo de ellas desde el inicio del tratamiento, poniéndolas sobre la mesa en el inicio del tratamiento. Esto es algo que yo siempre explico cuando hago formaciones sobre trastornos de personalidad, porque para mí es clave, 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 y ayuda precisamente a muchos de los problemas que nos encontramos y en los que nos enganchamos y nos atascamos con estos perfiles, a prevenirlos o a manejarlos en el caso de que se den. Porque lo que nos pasa con los trastornos de personalidad es que sabemos lo que tenemos que hacer,
a nivel teórico, pero luego es un gran reto poder hacerlo. ¿Por qué? Porque constantemente estamos cayendo en trampas relacionales, estamos apagando fuegos, estamos viviendo sesiones que tienen una altísima carga emocional, estamos asustados, preocupados por nuestros pacientes y desde ahí muchas veces lo que hacemos es, bueno, pues actuar, ¿no? Actuar de forma reactiva, más bien a lo que está pasando en esa sesión, ¿no? Entonces, si nosotras vamos anticipándonos a esto y trabajándolo con el paciente, incluso aunque pase, que la mayoría de veces va a pasar, ¿no? Pues que un paciente quiera abandonar, no venga, no haga las tareas, yo qué sé, pues juzgue el tratamiento, bueno, en función del perfil, ¿no? Hay determinadas trampas que van a ser más habituales. Si nosotros estamos pudiendo anticiparnos a eso, cuando se den, lo vamos a manejar de una forma no sencilla, pero mucho más sencilla que si no lo hiciéramos, que a lo mejor lo que pasa es que el paciente abandona, ¿no? O que la alianza terapéutica se rompe. Claro. Y ahí, dentro de todo ello, también la importancia de supervisar y de revisarnos, de conocernos, porque también en base a ese gran reto que supone acompañar a personas con cualquier tipo de personalidad patológica, sea un trastorno, ¿no? Sino con cualquier rasgo, que sea más patológico, también en ocasiones para nosotras supone como esas trampas, ¿no? O esos enganches a nivel relacional a los que la persona nos ha sometido, entre comillas, no implica que esa persona nos esté queriendo meter en esas trampas o nos esté queriendo enganchar o tenga algo personal hacia nosotras, ¿no? Que en muchas ocasiones lo acabamos interpretando o sintiendo desde ahí. Es la forma que la persona tiene de relacionarse y de vincularse. Y en muchas ocasiones para nosotras como psicólogas es complicado acompañar por esto, ¿no? Porque sentimos que no somos suficientes, que no sabemos hacerlo, porque sentimos que la persona nos quiere engañar o trampear o está jugando con nosotras o nos está manipulando y no tiene nada que ver con ello, ¿no? Sino que es su forma de relacionarse y también desde el vínculo. Por eso es importante que en terapia ese vínculo sea algo sólido y consolidado, de manera que sea ese vínculo de terapia y sean esas sesiones de terapia en las que la persona aprenda a vincularse de una forma diferente y que eso luego pueda extrapolarse sus relaciones interpersonales al margen de las sesiones, ¿no? Totalmente, sí, al final la psicoterapia tiene que ser una experiencia emocional correctora, ¿no? Y como decíamos antes, en estos casos el vínculo terapéutico es ya motor de cambio, o sea, es como sobre lo que se sostiene todo el resto de intervenciones que vamos a hacer después, con lo cual es clave y además es clave que nosotros sepamos en qué trampas caemos nosotros, porque como decíamos antes, nosotros también tenemos personalidad y como terapeutas también caemos en trampas en las que unos perfiles u otros nos pueden resultar más difíciles de manejar, ¿no? O puede resultar más fácil que caigamos en esas trampas, pero hay trampas que son nuestras. Cuando nosotros caemos en el rol de salvadoras, caemos desde nuestras propias trampas y desde nuestra propia personalidad y desde nuestra propia historia, ¿no? O en otras porque o en esto que tú decías de no ser suficientes, ¿no? Y no soy suficiente y no estoy ayudando suficientemente a este paciente y lo hago todo mal o no voy a ser capaz o lo que sea. Esas son nuestras propias trampas y eso es importante que nosotros lo conozcamos, lo trabajemos y lo estemos revisando constantemente durante las sesiones, porque somos humanas y efectivamente es algo en lo que nosotras también caemos. No estamos libres de trampas relacionales por el hecho de ser terapeutas, faltaría más. Vale. Y bueno, Paula, dentro de ello, de la información que tenemos, ¿no? Que antes comentabas, si la formación podemos tenerla y a nivel teórico podemos saber qué hacer. Cuando esto no es así y cuando no sabemos qué hacer o no tenemos esta formación, ¿qué formación crees que sería importante que tuviéramos las psicólogas, al menos desde tu punto de vista, como profesional especializada en trastornos de personalidad? ¿Qué formación crees que sería importante tener? Pues mira, yo siempre digo que el mejor, cuando me preguntan qué máster puedo hacer, qué formación puedo hacer, mi respuesta siempre es psicoterapia. O sea, creo que la terapia personal como terapeutas es fundamental y es como nuestra mayor inversión tiene que ir dirigida ahí, ¿no? Ante la duda, siempre terapia personal, más si vamos a trabajar con perfiles con personalidades complejas, sin lugar a dudas. Em, a ver, al final los tratamientos que está demostrado o los modelos terapéuticos, ¿no? Que están demostrados que mejor funcionan con estos casos, que son los de referencia en trastornos de personalidad, digamos que lo que tienen en común todos es que son tratamientos de alta frecuencia y de alta intensidad, que tienen un foco enorme puesto precisamente en la relación terapéutica. Ahí es una parte fundamental.
tratamientos en los que el trabajo en equipo está muy presente, precisamente por esta carga, ¿no?, que supone y por estas dificultades para manejar a veces, bueno, pues algunos fuegos, ¿no?, que vamos apagando, algunas dificultades relacionales, algunas dificultades también con síntomas que pueden ser, bueno, pues más graves o más preocupantes para el terapeuta. Y la supervisión y la terapia personal del terapeuta están súper presentes también en todos estos enfoques. O sea, son enfoques que digamos que los lugares comunes que tiene son esos. Luego, sí que es cierto que cualquier cosa que cumpla un poco o enfoque que cumpla un poco con estos requisitos, pues ya estaría un poco dentro de lo que normalmente funciona, pero bueno, los modelos de referencia para trastornos de personalidad que conocemos a día de hoy, pues son la terapia focalizada en la transferencia, la terapia basada en la mentalización, la DBT de Linehan, la terapia de esquemas también funciona muy bien, terapia cognitivo-analítica. Bueno, terapias basadas un poco en trauma, en apego y demás también funcionan bastante bien. Personalmente yo pienso que un enfoque integrador es la mejor opción. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con dificultades muy diversas en estos casos que va a ser muy difícil poder atender de una forma integral desde un único enfoque, seguramente. Entonces, creo que todos esos modelos son modelos que son fantásticos y que, aunque no estemos súper especializados en uno de ellos, y que tener, bueno, pues ciertas nociones de varios nos va a ayudar mucho porque van a ser conceptos necesarios para trabajar con estos perfiles, pero desde un enfoque integrador seguramente podamos acompañar mucho mejor y llegar mucho más allá, ¿no? Porque hay modelos. Bueno, otra característica clave de los modelos que funcionan es que están orientados en fases, ¿no? Entonces hay modelos que son muy buenos para determinadas fases. Por ejemplo, la DBT para fase de estabilización funciona fenomenal, pero a lo mejor para fases posteriores del tratamiento, ¿no?, donde ya estamos más procesando experiencias traumáticas, integrando identidad y demás, pues va a haber otros enfoques, ¿no?, que ponen el peso en otros lugares o que tienen otra metodología que nos van a ayudar más. Entonces, si vamos a entender, ¿no?, este proceso en fases desde el momento uno que llega el paciente a consulta y empezamos a evaluar hasta el momento final, ¿no?, donde ya ha integrado todo lo que tenía que integrar y se puede ir a recuperar su vida de la mejor forma posible, pues claro, un enfoque integrador siempre nos va a ofrecer muchísimas más posibilidades. Ujú, totalmente. Bueno, y nosotras ya sabes que también somos muy partidarias de ese enfoque integrador, así que coincide completamente con lo que comentabas. Y aquí me reitero lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De ese poder ver más allá de ese síntoma que la persona está trayendo, ¿no? Porque puede haber muchos de acuerdo al tipo de personalidad en concreto, ¿no? Desde esas dificultades en lo social, desde ese sentir que no se encaja, desde esa impulsividad que no se sabe de dónde viene. Bueno, son muchos los síntomas, ¿no? Que tienen que ver con ese cascano de la personalidad muy bajadito a tierra de lo que se encuentra la persona que sí que es egodistónico en su día a día, y que desde ahí podamos ver más allá y podamos también hacer ese trabajo integrador de unir todas esas partes de la persona y entenderlas en su conjunto, y desde ahí poder también a la par ir separando en fases, por decirlo de alguna forma, como me decías, Sí. para trabajar en toda esa estructura que tiene realmente mucho sentido, ¿no? Y esto es maravilloso, fíjate, esto fue algo que aprendí, como decía al inicio, ¿no?, cuando me especialicé en trastornos de personalidad, y yo hoy por hoy trabajo exactamente igual con todos los pacientes. Obviamente, cuando hay patología estructural, pues el tratamiento es más largo, es más costoso y tiene algunas particularidades, pero yo al final siempre tengo en cuenta la personalidad del paciente, haya una patología, porque me ayuda muchísimo a ver qué necesita esa persona, cómo puedo relacionarme de la mejor forma con ella, bueno, un poco todo este mapa, ¿no?, terapéutico. Y yo trabajo en fases siempre. Yo hago 4 fases de tratamiento, que además son 4 fases que yo he creado integrando un poco todas las fases del resto de enfoques, ¿no?, y de modelos de referencia en los que me he ido formando, integrando también aspectos, bueno, pues de otros enfoques, ¿no?, de trabajo con trauma, como puede ser MDR, psicoterapia sensoriomotriz. Y al final es un enfoque tan completo y tan ordenado, que lo que yo he ido viendo es que me funciona con absolutamente todos los pacientes fenomenal. Cuanto menos patología hay, pues esas fases se acortan mucho más y los procesos son más cortos, pero que digamos que la dinámica de trabajo es la misma, ¿no?, y es tremendamente útil. Mm.
Total, bueno, como te decía antes incluso de grabar, Paula, creo que nos quedaríamos cortas aunque estuviéramos aquí 2 horas. Claro. Sí. Entonces, espero que dentro de lo reducido que es este comparado con, bueno, teniendo en cuenta lo amplio que es este tema, que haya podido aportar algo o al menos sembrar esa semillita de duda que también lleve a escuchar, querer saber, querer formarse más. Yo creo que eso ya es más que suficiente y desde luego era mi intención al hacer este podcast, que se conociera o ya no solo que se conociera un poquito más acerca de los trastornos de la personalidad y también desde ahí un poco apelar a que se reduzca ese estigma que aún existe alrededor de ello, sino también crear un poco como ese interés de poder como psicólogas tener más formación en todo lo que tiene que ver con la personalidad, que como hemos ido diciendo es tremendamente importante, teniendo en cuenta que es algo que siempre va a venir acompañando de la manita a la persona, ¿no? Cuando entra por la puerta de la terapia. Así que mil gracias, Paula, por haber Totalmente. aportado todo esto. Sí. Yo para terminar, al hilo con Por esto que dices, supuesto. si me permites, no me quiero alargar más de la cuenta, pues porque sé que es un tema que podríamos estar aquí, como dices, siglos hablando, pero si tenéis pacientes donde os atascáis recurrentemente, que os cuesta mucho manejar relacionalmente, que a pesar de hacer muchísimas intervenciones que tienen todo el sentido, ¿no? Y que están en los manuales, no mejoran, plantearos que puede haber algo más estructural de base y empezar a mirar por aquí porque os va a ayudar muchísimo. Y luego esto que tú dices, ¿no? No nos quedemos con que la personalidad es inamovible. Los pacientes con trastorno de la personalidad mejoran muchísimo y recuperan sus vidas y unas vidas funcionales y que merecen la pena ser vividas, como diría Linehan, siempre y cuando pongamos en marcha los tratamientos que ellos necesitan. Eso es así. Entonces, bueno, esto es muy importante que lo tengamos en mente como terapeutas para poder acompañar a los pacientes de la mejor forma posible. Bien, pues mil gracias, Paula, por haber aportado este rayito de luz al final, que dentro de la desesperata que a veces como psicóloga supone este acompañamiento, este reto que hemos ido diciendo, y dentro también de esas dificultades que podemos encontrar también asociadas a esto, ¿no? Como son las comorbilidades, es decir, hay mucho aquí detrás, ¿no? Así que gracias por también esta pequeña aportación y bueno, pues por todo lo que has ido aportando a lo largo del podcast, que estoy segura de que es mucho para las personas que nos han escuchado. Ojalá. Mil gracias. A vosotras. Y bueno, también como siempre a todas las personas que nos han ido escuchando y a todas esas psicólogas, psicólogos, compañeros y compañeras de profesión que se han permitido un ratito para parar, para darse un tiempo escuchando este podcast, para aprender de sus pacientes, de ellas y de ellos mismos, que eso me parece siempre súper importante. Y también de nuevo abrir como ese espacio de supervisar, que ya sabéis que es algo que estamos también abriendo dentro de Somos Estupendas, esas supervisiones grupales, esas sesiones clínicas, es decir, buscar ese apoyo, ¿no? Dentro de estos casos también, a nivel emocional, que existe y que también es muy necesario en estos casos. Y bueno, pues por lo demás, nos veremos dentro de 2 martes en otro episodio más. Mil gracias de nuevo por acompañarnos, por vuestras palabras, por vuestras sugerencias, que siempre son bienvenidas. Y bueno, pues de nuevo gracias a ti, Paula, por haber estado aquí cediendo tus conocimientos, tu tiempo, tu energía, tus recursos y bueno, pues toda tu sabiduría también en relación con todo esto. Un placer, gracias a vosotras. Gracias. Un abrazo muy grande. Chao.